Si estos días se han cruzado por Oviedo o se van a cruzar con este grupo de estudiantes de Pueblo Blanco, que sepan que son los alumnos de la Escuela de Asturianía. 26 alumnos hay este año. Muy buenas, José Ángel, que eres el coordinador, que es la séptima promoción. Y creo que estás muy contento con ellos. La verdad que la participación y las ganas de hacer cosas que tienen, la verdad es que nos entusiasma a todos. Vamos a recordarle a los espectadores qué es la Escuela de Asturianía y quiénes son estos chicos. Estos mozos que vemos aquí son todos miembros de centros asturianos repartidos por el mundo y que vienen aquí 15 días durante el verano para de alguna manera recuperarles raíces de sus antepasados. Pues vienen sobre todo a aprender cosas relacionadas con la cultura musical asturiana, que de alguna manera ayer posiblemente el nexo de unión dentro de los centros asturianos, ¿no? Perdona que te interrumpa la clase, ¿cómo te llamas? Angie me llamo. ¿Y de dónde vienes tú, Angie? De Argentina, Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué sabías tú de Asturias? ¿Habías estado alguna vez antes? Vine en el 2022 y el año pasado. Y bueno, estoy en el Centro Asturiano de Buenos Aires desde los 2 años, bailando, tocando la gaita y tocando el tambor. ¿Quién es tu descendiente de aquí de Asturias? Tengo a mis abuelos asturianos de Campo de Caso. ¿Has ido ya a conocerlo? Fui al pueblo de mi abuelo, a Bezanes. ¡Ah! Precioso, Bezanes. Sí, en el 2022. Muy lindo todo. Gonzalo, que te toca ser el profe en esta escuela de Asturianía este verano, ¿qué tal se está portando la reciella? Súper bien, están portando súper bien. Non nos dedicamos a traballar tanto la gramática, falamos del contexto de la lingua en Asturias, la lingua y la sociedad, y bueno, sobre esto tienen inquietudes, sobre todo, non é que vengan con una base, pero tienen ganas de aprender. ¿A quién tengo por aquí? Ariadne Villar, un placer. Hola, ¿y por aquí? Michel Blanco. ¿Y de dónde vienen estos chicos tan guapos? De Venezuela, de Caracas. ¿Y por aquí? El Centro Asturiano de Caracas, Venezuela. Ah, vale, que venís, ya os conocíais. Sí, venimos juntos. Somos directores de la agrupación del Centro Asturiano de Caracas. ¿Cuál es vuestra relación con Asturias? En mi caso vine por 3 abuelas que tengo de aquí y el otro, bueno, de León. Pero bueno. Bueno, de León, que está aquí al lado también. Y nietas de asturianos de toda la vida crecí, envuelta en la cultura, escuchando canciones, escuchándolos hablar de historias de Asturias. Esa es nuestra relación, la verdad. Cuentos. ¿Y sabéis de qué pueblo provienen? Sí, mis abuelos vienen de Porrúa. Los míos maternos de Porrúa y la que es asturiana de mi padre es de Ronda. Pero sois de pueblos maravillosos encima. Jolín, qué suerte la vuestra. Estoy viendo una Cruz de la Victoria. Sí. Bueno, pues la verdad, nosotros en nuestro club tenemos una cueva de la Virgen con nuestra Virgen en escala real, tenemos un hórreo, tenemos nuestra propia cruz también, tenemos bastantes cositas. La cultura en Venezuela, la asturiana, está muy arraigada, somos bastantes, la verdad. A ver, estos chicos que se refugian en la sombra, que tengo entendido que la cosa no va solo de cultura musical y de lengua asturiana, que ayer fuisteis al Carmín. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quién me lo cuenta? Te lo cuento si querés, sí. Y bueno, verás que varios tienen anteojos puestos, ¿verdad? Sí, lo veo. Muy lindo. Muy bien. Muy lindo, muy buena fui. Pero estuvisteis, a ver, ¿dónde? ¿Abajo con la juventud o arriba con los grupos folclóricos, comiendo, bailando? Estuvimos en las dos partes. Muy bien, muy bien. Empapándose de cultura. Exactamente. Pero estuvimos más en la parte de arriba, bailando ahí con la gente, comiendo donde estaba la comida y estaba la bebida. ¿Y qué nota le das a nuestras fiestas populares? En un rango de 1 a 10, un 11. ¡Wow! ¡Viva el Carmín de la Pola! ¿De dónde venís, chicos? Pues yo de Madrid. De Madrid. Yo de Santiago de Chile. De Alcobendas, Madrid. Mendoza, Argentina. Valparaíso, Chile. Guadarrama, Madrid. Pienso yo que no es la primera vez que tocáis la gaita, ¿no? Yo por lo menos llevo 7 años ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Mejorando un poco vuestros conocimientos estos días? Sí, de eso se trata. Harta práctica. ¿Alguna canción nueva que hayáis aprendido? Uy, sí, casi todas. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Pues, a ver, aquí, para mí, por ejemplo, yo la muñería de Tormaleo no la había tocado nunca, aunque la conocía. Y luego otras del repertorio que nos han puesto que pues tratan siempre de buscar algo innovador, porque se supone que nosotros ya tenemos cierta noción.
¿Qué os dicen en vuestros países cuando se toca la gaita? Nada, a la gente le encanta, se toca en las fiestas asturianas, en los centros de cada uno y la verdad es que esto es una muy buena oportunidad para poder seguir llevando la cultura asturiana para allá y que no se pierda la motivación, no se pierda la innovación en las canciones y poder también seguir haciendo grupo, haciendo banda, haciendo baile con nueva vida, por así decirlo. ¿Nos tocáis una, chicos? Sí. Vale, a ver. Muñera de Tormaleo. Venga, dale.